Muchísimas gracias a la Asociación Española de Patología Digestiva y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación para participar como docente en este excelente programa educativo Máster de Formación Permanente en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Muy especialmente a sus coordinadores, los doctores Jesús Yamamoto de la Universidad Autónoma de México y al doctor Federico Argüelles de la Universidad de Sevilla. Me corresponde hablar de un tema sumamente interesante como es la endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego de declarar que no tengo conflicto de interés para esta charla, voy a desarrollar la misma siguiendo esta agenda. La endoscopia como gold estándar, la necesidad del uso de la terminología endoscópica, clasificaciones y la unificación del informe endoscópico, cápsula versus enteroscopia, tema un tanto controversial en enfermedad inflamatoria intestinal, la importancia de abrir el abanico del diagnóstico diferencial, valor en la pesquisa de displasia y unas conclusiones. Cuando revisamos nuestro primer consenso de PANCO, que coincide con algunas declaraciones del consenso de la ECO, vemos que los puntos claves en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal son, por supuesto, la historia clínica, la endoscopia, que sigue siendo gold estándar, las imágenes y la histología, siempre y cuando descartemos ese conjunto de patologías que necesitamos pensar para ese diagnóstico diferencial y para estar seguros que estamos frente a una colitis ulcerosa o a una enfermedad de Crohn. Lo hemos dicho, pero es importante recalcar el valor de esa historia clínica, de esa anamnesis, porque olvidar preguntar por síntomas digestivos al inicio pudiera ser un error. ¿Cómo fue el inicio, la duración, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, drogas, tabaco, uso de antibióticos, conductas de riesgo, síntomas extraintestinales, historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal? Todo esto nos va a ayudar de manera considerable a estar orientados sobre si estamos frente a un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y la importancia, repito, de ese diagnóstico diferencial, evitando errores que se pudieran cometer en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, y particularmente aquel médico que diga que trabaja con enfermedad inflamatoria intestinal y no comete errores en el diagnóstico y en el tratamiento, yo particularmente no se lo creo. Lo importante es detectarlos y que no se repitan. Surgen en este momento algunas preguntas que vamos a ir respondiendo. ¿Cuáles son las indicaciones de la endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal? El diagnóstico inicial de la enfermedad. El diagnóstico diferencial entre una enfermedad de Crohn y una colitis ulcerosa con otras colitis infecciosas y colitides. Evaluación de la extensión de la afectación intestinal, de la actividad y de la severidad de la enfermedad. La monitorización de la respuesta al tratamiento. La detección precoz de la displasia y cáncer colorectal. Y, por supuesto, realizar tratamiento endoscópico cuando éste sea requerido. Otra pregunta. ¿Cuándo realizar la ileocolonoscopia? Respuesta. Tan pronto como sea posible antes de iniciar el tratamiento, por supuesto. Debemos sopesar el riesgo-beneficio en pacientes con actividad severa. Iniciar con una sigmoidoscopia sin preparación y luego, cuando el paciente haya mejorado, se hace el estudio completo. Evitar antiinflamatorios no esteroideos o fosfasodas que pueden confundir las lesiones. La toma de las biopsias, importantísimo, al menos 2 de 5 segmentos, incluyendo ileum y recto, tomando de las áreas más lesionadas y de mucosa sana. Tomar biopsias dirigidas en casos de estenosis o pólipos inflamatorios de aspecto inusual. Otra pregunta importante, la endoscopia sigue siendo sin duda gold estándar, pero ¿hay algún dato específico que nos pueda aportar la endoscopia? Y la respuesta es no. No hay lesiones específicas para enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, pero sí nos brindan una ayuda realmente significativa. Y el consenso de la ECO de endoscopia hace varios años nos dice en algunas de sus declaraciones, cuando hay sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, la ileocolonoscopia con biopsia es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y la extensión de la enfermedad. En otra de sus declaraciones, responde la pregunta. No hay características específicas para colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn en la endoscopia. En colitis ulcerosa, como sabemos, el hallazgo más útil es esa lesión continua y confluente con una clara demarcación de la inflamación. En enfermedad de Crohn, las lesiones son discontinuas, la presencia de estenosis, fístulas y lesión perianal.
En Crohn, las úlceras tienden a ser, no siempre, longitudinales y pueden estar asociadas a esa apariencia en empedrado en ilion en colon que vemos con cierta frecuencia. Acá vemos cómo la inflamación continua, confluente y circunferencial de la mucosa nos hace pensar que estamos frente a una colitis ulcerosa, esa clara demarcación de la mucosa sana y mucosa enferma, la afectación del recto, la ausencia de enfermedad ileal o perianal, son elementos que nos hacen pensar en colitis ulcerosa, mientras que en Crohn, las lesiones discontinuas, como sabemos, estenosis, fístulas y el compromiso perianal. Es de suma importancia, apreciados colegas, el dominio de la terminología endoscópica. Hablar un mismo idioma para llegar a la meta, la unificación del informe endoscópico. Definir muy bien, describir muy bien el eritema, la pérdida del patrón vascular, la friabilidad, erosiones, granularidad, las úlceras con sus características, las estenosis, esa mucosa en empedrado, pólipos postinflamatorios. Acá vemos un consenso que hicimos en Panco y que publicamos en el 2024, donde hacemos un resumen o una adaptación de las definiciones a considerar en la endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal. Los invito a que revisen este consenso, está bien interesante. En el 2022 hicimos este manual Atlas de Terminología Endoscópica que pueden accesar a él descargando o dando clic en este QR y tener toda esa información que con muchísimo gusto les damos a todos ustedes. La pregunta, clasificaciones endoscópicas. Oye, pero es que son muchas. ¿Con cuáles nos quedamos? ¿Por qué clasificar? Definitivamente esto debemos hacerlo. Vamos a simplificar la situación y en colitis ulcerosa nos podemos quedar con Mayo, que es sencilla, con Montreal y con U6. Mientras que en Crohn podemos utilizar el índice simplificado endoscópico y la clasificación de Montreal. Fíjense que en colitis ulcerosa, Montreal nos dice, si tu paciente tiene una pancolitis, clasifícalo como E3, eso lo sabemos. Si es una colitis izquierda, E2. Si es una proctitis, E1. Y fíjense acá lo fácil que es la clasificación de Mayo y su importancia, por supuesto. Si estamos frente a un paciente que tiene ulceraciones, sangrado espontáneo, edema, eritema, alteración de la trama vascular, es una enfermedad endoscópicamente hablando severa, Mayo 3. Si no hay úlceras, hay eritema, ausencia de friabilidad, perdón, ausencia de vasos, friabilidad, erosiones. Estamos frente a un Mayo 2, enfermedad moderada. Si no hay erosiones ni úlceras, ya el paciente tiene en esa endoscopia eritema, alteración del patrón vascular, friabilidad, es un Mayo 1. Y, o qué bueno, si esa mucosa ya está normal, es un Mayo 0 y la importancia de esto es que hace, por ejemplo, 6 meses, cuando hicimos la colonoscopia, la ileocolonoscopia en nuestro paciente, era un Mayo 3 y ahora 6 meses después, con muy buena adherencia al tratamiento, es un Mayo 1 o es un Mayo 0, las cosas van muy bien. De lo contrario, si sigue siendo un Mayo 3, Mayo 2, tenemos que optimizar tratamiento, replantear ese diagnóstico y estar seguros de qué pudiera estar pasando. Tenemos una clasificación muy buena, validada, que no se está haciendo tal vez con frecuencia, pero qué bueno sería que nos familiarizáramos tanto con Mayo como con el U6. Fíjense que nos va a evaluar el U6, el patrón vascular, el sangrado, las úlceras, con estos diferentes puntos: 0, patrón vascular no está alterado; 1, en parches hay alteración; 2, está difusamente afectado el patrón vascular. En el sangrado no hay 0. Cuando hay un sangrado mucoso, 1, el sangrado luminal leve, grado 2, y el sangrado significativo, grado 3, mientras que con las úlceras, cuando no hay 0, cuando hay erosiones menores de 5 milímetros, 1 punto; cuando hay erosiones mayores de 2, perdón, de 5 milímetros, 2 puntos; y cuando hay ulceraciones, 3 puntos. Esto nos va a llevar a concluir si nuestro paciente endoscópicamente está en remisión, 0 a 1, leve, 2 a 4, moderada, 5 a 6, severa, 7 a 8. Vamos a familiarizarnos con estas clasificaciones endoscópicas en colitis ulcerosa porque es el día a día y nos va a ayudar tanto para nuestros trabajos de investigación como para poder clasificar correctamente a nuestro paciente y luego estratificar el riesgo y decidir la terapia que vamos a indicar.
En Crohn, Montreal nos dice si nuestro paciente tiene una enfermedad ileal, la clasificamos por localización como L1, un 30%, L2, cuando hay afectación colónica, también 30%, y una afectación ileocolónica L3, 40%. Vemos que el compromiso digestivo alto es muy bajo. Y en Crohn, como el índice simplificado endoscópico se convierte en algo realmente fácil de hacer, pues vamos a quedarnos con él. Este índice, como vemos acá, nos pide que evaluemos el tamaño de las úlceras y vamos a colocar, dependiendo de las características, estos diferentes puntos, dependiendo el tamaño que tengan esas úlceras, el porcentaje de superficie ulcerada, la superficie afectada y la presencia de estenosis, franqueable o no. Lo hacemos en cada uno de los segmentos y finalmente tenemos la información de si nuestro paciente, endoscópicamente hablando en enfermedad de Crohn, está levemente enfermo, moderadamente o severamente afectado y si hay de 0 a 2 puntos si nuestro paciente está en remisión. Siempre ileocolonoscopia con una preparación y una sedación adecuada, con biopsia en todos los segmentos y evaluando el resto del intestino delgado con otros procedimientos, ya sea cápsula, enteroscopia, enteroresonancia, enterotomografía. El punto cápsula versus enteroscopia bastante controversial. En la práctica, les puedo decir que en nuestra unidad de enfermedad inflamatoria intestinal usamos muy poco la cápsula endoscópica, pero el consenso de la ECO nos dice en pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn y una ileocolonoscopia negativa, la cápsula endoscópica puede ser una modalidad diagnóstica inicial de intestino delgado en ausencia, por supuesto, de estenosis o síntomas obstructivos. Sabemos que la limitante es la toma de la biopsia. En este manual que con mucho gusto les presentamos para que ustedes lo tengan a su disposición, van a poder encontrar la clasificación de las lesiones inflamatorias en enfermedad de Crohn por videocápsula. La enteroscopia tiene la ventaja de la toma de las biopsias y ECO nos dice en pacientes con endoscopia negativa y sospecha de enfermedad de Crohn en las imágenes o cápsula endoscópica, la enteroscopia puede ser o debe ser realizada si se necesita confirmar endoscópicamente o histológicamente a este paciente. Las ventajas, repito, de la endoscopia asistida por balón comparada con cápsula incluyen la evaluación de lesiones atípicas, la probabilidad de obtener biopsias para estudio histológico y la posibilidad de alguna intervención terapéutica de requerirlo. Algo que debe quedar muy claro y que debemos siempre sembrar a nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado, no toda EII es EII y siempre, siempre, absolutamente siempre debemos abrir el abanico del diagnóstico diferencial. Lo decía en un principio. ¿Estaremos realmente frente a una colitis ulcerosa? ¿Será realmente una enfermedad de Crohn? No abrir, apreciados doctores, el abanico del diagnóstico diferencial en enfermedad inflamatoria intestinal es un error. Puede ser una colitis infecciosa, amibiasis, citomegalovirus, Clostridium, enteropatía por Aines, enfermedades de transmisión sexual, Yersinia enterocolítica, colitis isquémica y en nuestros países latinoamericanos, Mycobacterium tuberculosis. Abrir siempre, repito, el abanico del diagnóstico diferencial endoscópico es fundamental en todas nuestras unidades de enfermedad inflamatoria. Aquí les repito, imágenes como el citomegalovirus, que sabemos que algunas veces entorpece de manera significativa el cuadro clínico, Clostridium, colitis isquémica, rectitis actínica, antiinflamatorios no esteroideos, colopatías por y amibiasis. Y en nuestros países latinoamericanos, lo repito, lo hemos visto con cierta frecuencia, el diagnóstico, descartar siempre tuberculosis, porque más de una vez hemos creído, y lo estoy viviendo en este momento con uno de los pacientes, perdón, creído que es una enfermedad de Crohn y termina siendo una tuberculosis. Hay lesiones como la válvula patulosa, las úlceras transversales, la nodularidad, estenosis ileal o algunas masas que nos hacen pensar en tuberculosis, pero tampoco son datos específicos. Y en enfermedad de Crohn, esas lesiones anorrectales, úlceras longitudinales y empedrado. Pregunta también que se repite con cierta frecuencia. ¿Cuándo repetimos la endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal? Respuesta, para aclarar diagnóstico, cuando hay recaídas, nuevos síntomas, refractariedad o ya estamos considerando por la evolución clínica que es un paciente quirúrgico, para cambiar el tratamiento y el control de ese cambio, siempre con el conocimiento que yo sé que todos tenemos, que la remisión clínica no siempre corresponde a la remisión endoscópica. Tenemos ya
en la parte final de esta conversación que dejar grabado que ese paciente, como sabemos, luego de 8 años de evolución de la enfermedad, debemos hacer, y es otro de los valores importantes de la endoscopia, la detección de displasia de la manera más precoz posible. No perdamos tiempo. Con los métodos diagnósticos, ojalá podamos tener en todas nuestras unidades esa endoscopia de avanzada que nos ayude de manera significativa como por el gran valor que tienen. Pero si no disponemos de estos métodos, vamos a hacerlo con lo que tengamos. Luz blanca. No perdamos el tiempo porque posponer ese momento puede traernos serias complicaciones. Y concluyo de la siguiente forma. La endoscopia sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico. Es crucial el uso correcto de la terminología endoscópica para llegar a ese informe unificado. Debemos familiarizarnos con las clasificaciones para luego estratificar el riesgo y guiar el tratamiento. Es una real necesidad siempre abrir el abanico del diagnóstico diferencial de una forma rigurosa y estar realmente seguros que estamos frente a una colitis ulcerosa o a una enfermedad de Crohn. Es de suma importancia, apreciados colegas, la formación continua de los endoscopistas para asegurar la calidad de los diagnósticos y subrayar cómo los avances tecnológicos están influyendo en las técnicas endoscópicas. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención.